Ok, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo durmieron? Acostados. Ok, pues una vez dados los buenos días, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te queremos dar por el cuidado que tú tienes de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque pues tú cumples momento a momento la protección que tú nos das a través del pacto con nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque pues no lo merecíamos, pero por tu gracia es que tú nos lo concedes. Te pedimos, Señor, de tu bendición para este tiempo del estudio. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que aceptemos de buen grado las enseñanzas de tu palabra. Dame tus palabras, ponlas en mi boca. Y también te pedimos, Señor, porque tú hagas lo mismo para conmigo cuando sea el mensaje. Te suplicamos todo esto y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Estamos viendo el estudio del dar cristiano, que está basado en 2 Corintios 8, 2 al 7, que dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y espérenme tantito, me voy a echar un poquito para adelante porque me queda muy lejos. Ya está. Ok. Aunque este es el pasaje base para el estudio, en realidad estamos utilizando muchos versículos del capítulo 8 y del capítulo 9, así como de otras partes de la Escritura. Y básicamente, la introducción es que el propósito del estudio es descubrir el principio que nos rige a los que ahora vivimos en la dispensación de la gracia, los principios básicos a tomar en cuenta y son los temas del estudio: ofrendar correctamente, los impedimentos para ofrendar adecuadamente, las áreas a tomar en cuenta para dirigir convenientemente nuestra ofrenda y finalmente unas guías básicas para ofrendar. Ya vimos cómo ofrendar, más bien estamos viendo cómo los principios para ofrendar correctamente, y hoy terminaremos los principios y espero llegar a ver los impedimentos para ofrendar adecuadamente, y los otros dos los veremos en la siguiente sesión. ¿Y cuál es la fuente del cristiano para ofrendar? Es la gracia de Dios. Por eso es que en nuestro pasaje dice que esta es una obra de gracia. Quedamos en que cuando hablamos de la gracia de Dios, es todo de Dios. Lo único que nos queda a nosotros es no estorbar esa gracia, sino percibirla completamente bajo la guía del Espíritu Santo y aplicarla en donde sea que Dios quiere que la apliquemos. Entonces, la fuente es Dios, la decisión de la aplicación es de Dios, y lo único que nosotros tenemos es la responsabilidad de no estorbarla y el privilegio de ser un instrumento de Dios y la satisfacción de haber sido utilizado por Dios. Que eso no se compara con nada que los hombres nos puedan dar. Vimos que somos llevados a vivir de acuerdo con la gracia,
que debemos dar para beneficiar a otros, pues es un don inmerecido la gracia, y la gracia de Dios es el poder que nos mueve a ser como Cristo y actuar de acuerdo a su voluntad. Vimos que es una obra de gracia y, como comentamos, esto significa que el dar del creyente no es una obra que provenga de los hombres, sino que es un acto que proviene de Dios mismo. Entonces, como primer requisito de la ofrenda, que debe de estar basada siempre en la gracia de Dios, en el concepto esencial de lo que la gracia implica. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo es que la gracia se manifiesta en muchas maneras. Por eso es que Pablo decía la multiforme gracia de Dios. Y esa gracia a veces la vemos medio encubierta en el Antiguo Testamento, pero a final de cuentas, cuando nosotros analizamos con cuidado los pasajes, es gracia. En otras está abiertamente claro que es la pura gracia del Señor. Y en cuanto a los principios que rigen la ofrenda, ¿sí? Ya vimos que es una actitud mental correcta para dar. ¿Sí? Esto está basado en 2 Corintios 8, 23 al 24. Vimos también que es un privilegio y función del sacerdocio. Aquí lo que dijimos, que no, a lo mejor no están familiarizados, es que la ofrenda o el dar cristiano, dado que es una obra de gracia, excluye a los no creyentes. Un no creyente puede cooperar, puede donar para la obra de Dios, pero no es ofrenda, no la podemos llamar ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de gracia, tiene que venir de parte de Dios. Y aunque Dios puede utilizar a un no creyente para bendecir a los creyentes, Él prefiere utilizar a los suyos. Y por eso es que hay algunos creyentes que tienen muchos recursos y los más, ¿cómo diríamos? Los más pollitos, los recién convertidos, dicen, ¿por qué a mí Dios no me da como le da aquel hermano? ¿Por qué Dios no me da igual? Pues porque aquel hermano, su corazón está puesto en Dios, o en algún momento, ¿sí?, estuvo puesto en Dios, y el tuyo no. Si tu corazón estuviera bien firme en el Señor, Dios te daría si Él así lo quisiera. Y fíjate cómo digo, si Él así lo quisiera. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que sabe Dios guardar a los suyos de pecar. Y el Señor sabe que si te da 50,000 pesos, te vas a desviar. Entonces mejor no te los da. Qué bueno es Dios. Dirán aquellos, no, pues que me los dé entonces a mí. No, pues no. Cuando tú lo pides así, tu corazón no está puesto en el Señor. Cuando tu corazón está puesto en el Señor, los recursos empiezan a fluir y tú los empiezas a repartir, porque es una obra de gracia. Así es como funciona. Es una actitud del alma. Vamos a ver qué dice ahí en Primera de Corintios, 2 de Corintios 8, 5 al 7. Dice, y no como lo esperábamos, ya leímos este pasaje, pero es importante que lo volvamos a leer, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y fíjense que es interesante analizar este pasaje, porque dice, ¿qué hicieron los de Macedonia? Se dieron primeramente al Señor. Entonces, aún antes de que hubiera la oportunidad de
participar en el dar, ellos ya se habían dado antes al Señor. Y eso es lo que los hacía, ¿sí? Pedir vehementemente a Pablo, dice, déjame participar, nosotros queremos participar. Mira que ustedes están pobrecitos, no importa, no importa, nosotros queremos ayudar. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que se mueve dentro de una persona. Y esto se va a ir así como muy místico, pero Dios que quiere beneficiar a alguien, pues Él no va y le dice al diablo, ¿verdad? Oye, diablo, ve y dale. ¿Eso hace? No, ¿verdad? Por descontado sabemos que no. No va con el avaro y le dice, oye, despréndete y dale. No, tampoco lo hace. Pero Él beneficia a los suyos y les dice, oye, de lo que yo ya te di, quiero que lo compartas con aquel. Así es como funciona la gracia de Dios. Y entonces eso que se me aparece un avión así como en Cancún que va con una colita que dice, dale, no, ¿verdad? Sale un comercial en la televisión y dice, oye Matienzo, dale, no, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Pero cómo? Sí, porque es a través del Espíritu Santo, sí, pero eso es teoría. ¿Cómo? Él nos da una convicción de decir, nosotros vemos al que está padeciendo necesidad, ¿sí? Y nos da la convicción de quererlo ayudar. Eso es la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Y hasta ahí todo está bien, ¿sí? Pero si tú no tienes una actitud de haberte dado primeramente al Señor, de estar en comunión con el Señor, ese impulso, esa convicción que el Señor produce en ti, en tu alma, esto es en tu intelecto, en tus sentimientos y en tu voluntad, ¿sí? Puede pasar desapercibido. Ni cuenta te das. ¿La gracia de Dios se ve estorbada? Sí, en tu persona. Pero si no, Él va a inspirar a otro que lo haga en tu lugar. ¿Quién se lleva el galardón? Los dos recibieron el impulso del Señor. Pero como en la parábola, ¿verdad? Del hijo y el padre, uno dijo no y sí fue. Y el otro dijo sí y no fue. O sea, aquí el que se lleva el galardón es el que lo llevó a cabo. Por eso es que la exhortación de Pablo a Tito es, lleva a cabo aquello que el Señor te inspiró y que tú dijiste, yo participo, yo lo hago, yo voy a las diferentes iglesias, yo junto las ofrendas y yo me arriesgo a llevarlas hasta Jerusalén, ¿sí? Bueno, la exhortación era, así como empezaste, acábalo. Entonces, una cosa es recibir el impulso y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿sí? Y aquí, fíjense, esto va dedicado así a los corintios, ¿sí? Dice el 7, por tanto, como en todo abundáis, o sea, ¿de qué presumían los corintios? No, nosotros somos bien espirituales. Dios nos ha sobreabundado en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor. Les digo, bueno, si tanta abundancia tienen de la gracia de Dios en esas áreas, pues en esta también. No puede ser que la gracia actúe en nosotros en algunas áreas y en otras no. No puede ser. O sea, si no, imagínense, pues estaríamos siendo todos cuchos, pareceríamos el jorobado de la película, ¿verdad? O sea, o en la película esa de, ¿qué? El hombre caballo, el hombre elefante, ¿no? Que decía, no soy un animal. Lo mismo sucedería
en el cristianismo. O sea, si la gracia de Dios nada más actuara en determinados puntos y casi siempre en la práctica es en donde no nos cuesta trabajo. Ahí es en donde es la superabundante gracia del Señor. Pero en donde nos cuesta trabajo, que es en el... Ajá, ahí es donde sí cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una actitud correcta. ¿Sí? Y el dueño de la cartera eres tú, no el Señor. Entonces, por eso es que lo mismo les pasaba a los corintios. Si de veras es que son tan espirituales, órale, ahí está la oportunidad de aplicar la superabundante gracia de Dios. Y bueno, aparentemente sí respondieron a la exhortación de Pablo, ¿sí? Pero fue necesario exhortarlos. Y como vamos a ver más adelante, la exhortación es buena, ¿sí? Pero es importante no llegar a la reprensión por la falta de acción. Y es una línea muy delgada. Y lo vamos a ver más adelante en el estudio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver con detalle esta actitud del alma. Es una manifestación de la gracia. O sea, la gracia no es una energía que anda en el aire, ¿sí? Una luz que de repente, ¡ay! Me sacaron una foto. No, o sea, la manifestación de la gracia es en la aplicación. No hay otra manera de que la gracia se manifieste más que en la aplicación. Si tú eres un cristiano teórico, bueno, pues tú no vas a ver la gracia de Dios en tu vida. Pero si tú eres un cristiano teórico práctico, tú vas a saber lo que es la gracia de Dios. Muchos creyentes, y lamentablemente los hay, no saben lo que es la gracia. Es algo etéreo, como que, pues quién sabe, oyen, entienden la palabra, pero no la entienden en la práctica. ¿Y es por qué? Porque todavía les falta crecer en el conocimiento del Señor. Porque el conocimiento te lleva al entendimiento de la gracia y a la aplicación de la gracia en tu vida primeramente, no en la del vecino, en tu vida. El dar implica darse a uno mismo. Entonces, lo más sencillo, y esto es lo más fácil, ¿sí? Es agarrar, sacar la cartera, sacar un billete y déjenme quitarles el texto, ya está. Es sacar el billete y echarlo a la canastita, o a la cajita, o a la bolsita, dependiendo de cómo lo utilicen en tu congregación, ¿sí? Esto, que al final de cuentas va a la canastita, ¿no? O sea, eso es lo más sencillo. Lo difícil es darnos a nosotros mismos. Eso es lo difícil. ¿Y qué es darnos a nosotros mismos? El silencio de la media hora. El darnos a nosotros mismos es decirle al Señor, con todo nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, Señor, soy tuyo. Lo mío es tuyo. Mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos, todo es tuyo. Yo no soy dueño de nada. Haz lo que quieras con ellos. ¡Ay! Eso es lo difícil. Conocimos a un matrimonio joven que estaban batallando un poquito, ya conocieron al Señor cuando ya sus hijos pues ya habían nacido y estaban creciendo y estaban
justo en la edad en que los niños son tremendos, terribles. Y pues ella empezó a estudiar de la Biblia, a darse cuenta de pues todas las cosas que pues no había hecho delante del Señor. Y un día iba en la calle, o sea, batallando con los escuincles ahí, y ella, dentro de su mente, le dice: Señor, pues estos hijos míos por los cuales estoy batallo mucho, mejor son tuyos, te los doy. Dice que, ¿quién sabe cómo? Los dos escuincles, un niño y una niña, ¿sí?, se zafaron de la mano de la mamá y se atravesaron la calle, que era una calle bastante concurrida. O sea, que ella sintió cómo se zafaron los niños, ¿sí? Los vio que se empezaban a atravesar la calle, y todos los carros pues, pasando, ¿no? Y dijo: ya, pues hasta aquí llegaron. Pero también, de una manera que no se explica, los dos escuincles se tropezaron antes de salir de donde estaban los carros, ¿sí? Y se cayeron y rodaron abajo de los carros que estaban estacionados. Y no les pasó nada. Dice que cuando ella se acercó a ver qué les había pasado y los vio sanos y salvos, tuvo en su mente la convicción de que Dios le decía: pues no, que estaban mejor conmigo. Dice: primera y última vez que hice una promesa a Dios irreflexivamente. ¿Por qué? Se toma la palabra. Entonces, por su gracia, el Señor le dijo: a ver si es cierto que tienes esa convicción. Ese a ver si es cierto es para que él viera que era cierto. No, él ya sabía que no. Pero para que ella se diera cuenta de que estaba haciendo algo reflexivamente, no en la gracia, sino en sus fuerzas de que ya no aguantaban los escuincles. Sí. Y así es la multiforme gracia de Dios. Por eso es necesario que nos demos a nosotros mismos antes de poder ser instrumentos de Dios para la aplicación de su gracia. Dice que es una extensión del carácter del que da. Ay, ¿cómo explico eso? A ver. Ya hemos dicho en muchas ocasiones de que nuestra conducta, nuestro carácter, ¿sí?, es el resultado de lo que ocurre aquí y aquí. Entonces, ya explicamos en alguna ocasión cómo es ese proceso de que el Espíritu Santo, ¿sí?, utiliza los versículos de la Biblia como la materia prima para convencerme, bueno, mostrarme intelectualmente, o sea, entiendo las palabras, entiendo las figuras, ¿sí?, y mis sentimientos lo procesan, y después de que ocurre eso, mi voluntad toma una decisión. Bueno, a eso se refiere. Mi carácter, a final de cuentas, está formado por mi relación con Dios y mi aplicación de la gracia de Dios en mí. Entonces, si yo soy un cristiano hosco, amargado, que de todo me estoy quejando a cada rato, que nomás estoy criticando al que está al frente, que nada me satisface, ¿sí? Bueno, pues esa persona, algo no está funcionando bien en su relación con Dios. Porque ustedes creen que el Señor Jesucristo sería así. Ay, Pedro, ya te he dicho que no es que nomás tú estás aquí, ¿verdad que no? Absolutamente no. Entonces, por eso es que el carácter que nosotros manifestamos es la obra de Dios en nosotros mismos, en lo oculto, en lo que nada más tú y Él saben. Porque si algo aprendemos a hacer y nos lo enseñan nuestros papás es a ocultar la verdad.
¿Sí? ¿Cuántas veces no le dijeron a los hombres, ¿qué? No chille, los niños no chillan. ¿Y qué aprendiste? Pues a ocultar tus sentimientos como hombre. Y es la queja de las mujeres, ¿verdad? No, pues es que ustedes los hombres, o sea, siempre están todos enconchados, no expresan sus sentimientos. Y cuando los expresan, este es un chillón, o sea, el punto es, mi carácter es lo que Dios hace en mí. Es una manifestación de que hay actividad espiritual en la persona. Entonces, esto implica que si tú eres sensible a la motivación de Dios, es que estás bien, estás respondiendo a lo que Dios está produciendo en ti. Pero si eres una persona que tú lees la escritura y dices, esto no es para mí, y resulta que el 95% de lo que lees en la escritura no es para ti, es para tu compadre, es para tu esposa, es para tus papás, es para el pastor, es para los diáconos, o sea, y luego, ¿dónde queda lo demás? Significa que no estás en una actitud para responder al trabajo de Dios en ti. Y eso se nota porque tu obediencia es de a fuerzas. Hasta que no estás en la tablita, ¿verdad? Que te están empujando con el sable, es que no das el siguiente paso. O sea, cuando no te queda de otra, entonces sí eres obediente. No, eso no es gracia, eso es carnalidad. Es un resultado de la aplicación consciente, voluntaria e inteligente de las enseñanzas de Dios. Así es como se aplica la gracia. O sea, es una decisión, una reflexión, el resultado de una reflexión que hice voluntariamente, ¿sí? Y conscientemente de lo que implica y de lo que se espera. Si tú no tienes esa conciencia, y como vamos a ver después, estás confundiendo gracia con sentimientos. Y los sentimientos son así, son sin conciencia, son arrebatadores, esto es lo que no permiten una decisión voluntaria, sino que te arrebatan, ¿sí? Y son sin inteligencia. ¿Por qué? Porque los sentimientos pueden ser hasta hormonas. Y acuérdense que hormona mata neurona. Entonces, por eso es que los sentimientos son tan nocivos para la vida del creyente. ¿Qué quieres? Que seamos hoscos y duros. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no te dejes llevar por tu carne. Que esos son los sentimientos, lo que sientes, lo sensual. ¿Sí? No. En la vida cristiana se espera que todo sea reflexionado, ¿sí? Asimilado intelectualmente y resultado de una decisión de la voluntad. Y los sentimientos no son así. Yo les tengo que reconocer que nunca he ido a un concierto cristiano, nunca en mi vida, y no he querido ir, pero he platicado con gente que va, he visto videos de los famosos conciertos cristianos, ¿y qué hay ahí? Puros sentimientos, puros sentimientos. Todas las decisiones que supuestamente y empiezan a bajar allá a la cancha del estadio y todo ese tipo de cosas, qué bueno que haya gente que lo haga, ¿sí? Pero ¿cuántos de esos lo están haciendo reflexionadamente, asimilado intelectualmente y como resultado de su voluntad y no porque la energía
de los demás lo mueven a hacerlo. Es como cuando van al estadio de fútbol, ¿sí? Aunque esté perdiendo el Pachuca, ¿a poco cuando no hacen un tiro a gol no te emocionas? ¿Por qué? Estás todo eufórico. Pues sí, porque toda la raza se levanta y grita y cuando falla el gol, y tú igual. Así es la masa. La colectividad no piensa. La colectividad no decide. La colectividad es arrastrada y reacciona visceralmente, ¿ok? O sea, por eso es tan peligrosa la multitud. Y la gente se muere, ¿sí? Porque van para allá y ahí van todos para allá y los que no oyeron el de para allá, los apachurran, los presionan contra las paredes, porque así es la masa de la gente. Bueno, en los estadios, en los conciertos cristianos, la gente reacciona a la masa, a la energía de la masa. Dios no quiere que tú ofrendes o des por lo que los demás hacen o te mueven a hacer, sino por algo que es el resultado de tu relación con Él. Fuera de eso, no sirve. Bueno, se puede pagar la renta, se pueden comprar folletos, pero no va con la bendición de Dios. Es como cuando el pueblo de Israel, ¿sí?, se fue a luchar contra los de Jai. Eran bien poquitos y todos debiluchos. Y persiguieron al ejército israelita. ¿Por qué? Porque Dios no iba con ellos. Así es cuando nosotros hacemos las cosas sin la obra de la gracia en nuestro ser. Dios no va con nosotros, por muy cristiano que se vea. Es el resultado de la consistencia dentro del uso de la gracia en la vida propia, que es lo que decíamos antes. No puede ser que la gracia actúe en unas áreas de tu vida y en otras no. Sí. No puede ser, imagínate que a tu coche le pones llantas Ring 13 a la del lado izquierdo delantera, a la derecha le pones Ring 17, a la de atrás le pones Ring 15 y a la otra pues de la que encuentres. ¿Cómo va a andar tu carro? Pues si anda, ¿no? O sea, si no es que se le rompe la suspensión, pero a la primera cuadra, ¿no? Es lo mismo con la vida del creyente. Dios hace una obra integral, no por partes, no primero uno y luego otro. Sí, bueno, ustedes me dirán, no, sí, pero me dio convicciones. Sí, es cierto, pero todo es de acuerdo a tu edad espiritual. Yo estoy hablando aquí no de una persona que se dice madura y está caminando toda cucha. Pues no puede ser, no puede llamársele maduro. Si no, pues lo que él dice que es la obra de Dios, surge la duda que sea la obra de Dios. A lo mejor es la obra del hombre y no la de Dios. Lo mismo sucede con el acto de dar. Y cuando decimos el acto de dar, aunque me vean que hago la manita así, estamos hablando de dinero, tiempo, ¿sí?, y servicio, ¿ok? En eso es como deben de pensar el dar, porque dice que es el darnos a nosotros mismos primero, y por eso es una prueba de amor. Entonces lo que tenemos que concluir es que cuando estamos hablando del amor, estamos hablando del amor de Dios que ha sido ya derramado en nuestros corazones, como dice en Romanos 5:5, ¿sí?, y la exclusión de los sentimientos. ¿Qué dice Jeremías 17:9? 17,
Pues no, así ya está. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es, el resultado de su conducta, de su actuar. Pues entonces no hay vuelta de hoja. Yo tengo que excluir de mi dar cristiano los sentimientos. No actuar por sentimientos. Es una expresión de la voluntad. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 8, 11 y 12. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí tenemos que hacer mención del dicho dichoso que dice: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Entonces, yo puedo tener la mejor intención, pero nunca llevarla a cabo. Esto es, nunca materializar esa intención que tenía. Y aquí dice que qué bueno es estar prontos a querer, pero así como tienes el deseo de querer, tienes que tener el deseo de cumplir. Porque si ocurre lo primero y lo segundo no, lo primero fueron sentimientos. Y lo segundo no puede ocurrir si no ocurre lo primero. Por eso es que tiene que haber un balance, tiene que haber algo que realmente sea algo que proviene de Dios. Y aquí el 12 lo dice bien claro, porque, y allí está concluyendo, si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí es donde viene lo que muchos creyentes no alcanzan a ver. Esto es, Dios primero te prueba aquí. Él manda el impulso de su gracia por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y te dice, quiero que hagas esto. ¿Qué puede ocurrir? Es, sí, Señor, quiero hacerlo. O puede ocurrir que diga, ¿cómo me pides esas cosas, Señor? No, no me las pidas a mí, pídelas a Memo. Él es el pastor, él lo puede hacer. No, el impulso es para ti, no para que lo repartas. ¿Sí? Si tu voluntad está dispuesta, esto es, respondes a lo que el Señor te está impulsando a hacer, dice, y aquí está bien claro, dice, será acepta según lo que uno tiene. Lo que yo tengo, ¿de quién es? De Dios, porque al final de cuentas Él me lo dio. Entonces Dios, en base a lo que ya tienes, es que Él quiere que dispongas, no de lo que no tienes. Y entonces muchos creyentes dicen, bueno, pastor, es que yo no ofrendo porque pues yo gano muy poquito. Yo tengo 7 hijos, tengo 2 esposas. O sea,
tengo muchos gastos. O sea, no, si Dios te está diciendo, quiero que des, es da de lo que tienes, de lo que Él ya te proveyó. Y aquí, esta es la trampa de del Evangelio de la Prosperidad, que dicen, tú tienes 100, da 200, Dios te va a dar otros 200, ¿sí? Pero primero tienes que dar, ¿sí? Prometer que vas a dar 200, es que no los tengo, no importa, tú comprométete, que no tienes fe. No, así no funciona con el Señor. El Señor primero te da y después de que ya lo tienes, te dice ahora, vamos a repartir. No te pide que repartas algo que no tienes. Ahora, es diferente cuando es un dar programado, en donde pues tú sabes que hay una necesidad que o no se puede suplir de primera vez de un golpe, o es una necesidad que es permanente y pues hay que estarle supliendo continuamente. Eso es otra cosa diferente. Ahí lo que se hace es que, de acuerdo a nuestro papel como administradores, pues apartamos. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad que Dios me movió a dar, ¿sí? Ahora sí que en pagos, ¿no? En abonos. Es diferente, pero Él te va a dar lo necesario para que cumplas ese compromiso que hiciste no con los hombres, sino con Él a través del impulso que Él puso en tu corazón, ¿okay? Que es bien diferente. Y ahora, el texto que Él dice, Eclesiastés 5, 2 al 5, es: no hagas promesa a Dios que no vas a cumplir. Pero vamos a leerlo, porque no quiero que sea de memoria. Vamos al 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, cuando tú tienes el impulso del Señor en tu mente, a lo mejor en tu devocional, o en estar escuchando un mensaje, o una invitación a participar en una ofrenda especial, etc., percibes el impulso del Señor, es mejor que ahí le digas al Señor, no. Tu problema queda en lo privado de tu mente, esto es, entre el Señor y tú, pero no que levantes la mano y digas, yo participo, yo quiero cooperar con esto, y después no cumplas. Se vuelve un asunto público, para que después no te estés quejando de que, ay, es que viene el pastor y me cobra. ¿Cuál te cobra? El pastor no te cobra nada, sencillamente viene a decirte, cumple lo que prometiste. Tú te comprometiste. ¿Yo te hice manita de puerco? No, ¿verdad? Entonces, ya no nada más es pecado contra Dios, sino es pecado contra tu prójimo. Porque todos vieron cómo te comprometiste y a la ligera, a lo mejor en sentimientos, dijiste yo. Aquí la exhortación que nos da Eclesiastés es mejor, no prometas. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Bien? Si ustedes dirían, pues es que en la práctica es lo mismo. Bueno, es casi lo mismo. Un problema es con el Señor tendrá que trabajar en tu mente y en tu corazón
cuando tú le dices no a Él, pero si tú dices no en público, entonces Él tiene que tratar contigo porque ya se vuelve un problema de la congregación. Ya estás poniendo en menoscabo la gracia de Dios. Porque la gente que te ve que no cumples, dices, pues no, que la gracia de Dios suplía todo. Ve a se comprometió y no cumplió. Pues yo voy a hacer lo mismo. Y no te vaya a pasar lo que con Ananías y Zafira. ¡Ay! Vamos a dejarlo de ese tamaño. Antes quiero concluir un punto. Si tu ofrenda no es una decisión tuya, sino que fue a través de presión, coerción o por quedar bien, esa ofrenda no es ofrenda. Eso es como la de los incrédulos. Es una cooperación, es una donación, ¿sí? Pero no es ofrenda. Es un instrumento de la provisión de Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 9, 12 al 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, está hablando del ministerio que se creó para llevar este dinero a los santos de Jerusalén, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por nosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, ustedes dirán, pues, ¿cómo que es la provisión de Dios? Pues sí, Dios te da a ti primero para que tú participes con Él para darle a otros. Y de esta manera, esos otros glorifican a Dios. Otros que están viendo se dan cuenta que realmente Dios suple y pueden ser movidos a confiar en el Señor. Primero, a través del Evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando un religioso de la época del Señor Jesús le preguntó, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y el otro dijo, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, de tu corazón y de tu ser. Dice, y el Señor le dijo, y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. Y ya después viene la cualificación que es como a ti mismo. Pero el mandamiento es amarás a tu prójimo. Bueno, ¿ok? Es a través del dar cristiano que tú puedes mostrar que la provisión de Dios es real. Cuando tú estás en la disposición de ofrendar, estás respondiendo al Evangelio y es una muestra de tu obediencia a Dios. ¿Y quién es glorificado en este punto? Dios. Si en algún momento en esta acción de dar la gloria te la llevas tú, ¿qué hay que hacer? Y voy a utilizar un término del fútbol, te desmarcas, te haces a un lado y dices, no, un momento, yo no tengo aquí nada que ver, todo es de parte de Dios. Si a alguien quieres darle la honra y la gloria, dásela a Dios.
no me la des a mí. Esa es la actitud de un creyente que está dando correctamente. Porque no podemos evitarlo, la gente carnal que pues únicamente ve lo que está delante de sus ojos, ¿sí? Y diga, qué bueno es ese hermano sí es espiritual, denle un aplauso al hermano. Y no faltará alguien que diga, cas, le dan aplauso al hermano, ahí, ¿verdad? A la hora del servicio. Y el hermano se queda calladito. No, pues eso ya se volvió algo de hombres, ya no es del Señor. Es importante, ¿sí?, que en todo momento la gloria sea para Dios. ¿Y qué es? Otro de los principios que vamos a ver más adelante. ¿Y qué hora es? Yo creo que este va a ser el último punto. Requiere una administración honrada. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 4, del 2 al 6. Ahora bien, se requiere de los administradores. Ahí está, pongan atención. Ya tuvimos un estudio de que todos somos administradores. Que cada uno sea hallado como fiel. Esto es, apegado a la verdad, apegado a lo que el Señor reveló. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y esto es lamentable, pero yo lo he visto, que hay hermanos que son buenos servidores, participan en muchas actividades de la congregación, sus ofrendas pues no dejan nunca de ofrendar, o sea, y de repente te enteras que es porque querían ser populares o porque querían la alabanza del pastor. Entonces, pues ya ahí hubo problemas, ¿verdad? Porque primero ellos, que se supone que deberían de dar bajo el impulso de la gracia, y después los administradores, que sabiéndolo, no hicieron nada. Y ahí el problema está de los dos lados, porque si la ofrenda del que da no es en base a la gracia, esa ofrenda ya tiene un problema. Pero si el que la recibe y la va a administrar tampoco lo hace en base a la gracia, esa ofrenda se va a despilfarrar. Yo conocí un pastor que enseñó que había que ofrendar sobrecitos, y en el sobrecito le ponían hacia dónde iba dirigida la ofrenda. Pero a la hora de abrir los sobrecitos, ¿sí?, él decía, esto es para lo que dice el sobre, esta parte, y esta parte es para mis vacaciones. Y así le hacía con todos los sobres. Y todos los años iba de vacaciones.
ahí había un problema, ¿verdad? O sea, porque él decía, bueno, es que yo soy el administrador de la congregación, yo puedo distribuir libremente en donde haya necesidad, y yo tengo necesidad de unas vacaciones, ¿ok? Y sí, no se iba al grande lujo ni nada de eso, o sea, no, y no se me malinterprete, pero el 100% de lo que decía el sobre no se iba a donde decía, solo una parte. Bueno, ahí había un problema de administración, ¿ok? Entonces, tanto de lo uno como de lo otro. Cuando se falla no dar por el impulso de la gracia, ¿sí? No hay una administración honrada. Y cuando el que la va a administrar no lo hace de acuerdo a lo que Dios inspiró a otro, ¿sí? Pues también no es una administración honrada. Y esa ofrenda se va a desperdiciar de una u otra manera. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Vimos entonces el día de hoy que los principios que rigen a la ofrenda son una actitud mental correcta, es un privilegio y función del sacerdocio, es una actitud del alma, es una prueba de nuestro amor, es una expresión de la voluntad, es un instrumento de la provisión de Dios y requiere una administración honrada. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido, gracias por tu palabra y sobre todo gracias porque eres tú quien mueve los corazones y nos guía para dar de acuerdo a lo que tú quieres y como tú quieres. Te pedimos, Señor, por los que damos y también por los que administran, para que todos, Señor, cumplamos nuestra responsabilidad delante de ti. Pedimos ahora de tu bendición para lo que resta del día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues entonces Dios les bendiga y nos veremos dentro de 8 días.